imagen se muestra un retrato de Aldair, el cual viste una camiseta color gris. Su cabeza está inclinada hacia el lado derecho de la imagen. Su cabello lo tiene cargado hacia su hombro derecho. Su cabello es largo y negro. En su cara se muestra una sonrisa grande. Sus cejas son abultadas y sus ojos son negros. Aldair Jiménez es licenciado en Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece a la comunidad Tutunacu de Papantla, Veracruz. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en temas de protección al medio ambiente, derechos humanos de personas LGBT y comunidades indígenas, prevención, atención y tratamiento al VIH. Participó en diferentes talleres y cursos sobre salud sexual y reproductiva en Veracruz, Puebla y Ciudad de México. En 2019 participó en los foros de consulta libre, previa e informada para el proceso de reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Actualmente es coordinador de comunicación social en Inspira Cambio AC. Buenas noches, estamos hoy con Aldair, que es es amigo de algunos amigos y seguimos tocando el tema que veníamos hablando con Juan Pablo y con Javier sobre VIH, desabasto y circunstancias que rodean todavía el tema de VIH y que de pronto son similares algunas circunstancias con respecto a este nuevo virus que nos mantiene en confinamiento. Aldair, ¿podrías decirnos como tu nombre, cuántos años tienes, a qué te dedicas, si estás estudiando o estudiaste y qué desempeño tienes como en los temas de VIH, en temas como de sociedad o lo que nos quieras contar? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Pedro. Mi nombre es Aldair Jiménez, yo soy originario de Veracruz, de un pueblo, de una comunidad indígena al norte de Veracruz llamada Papantla. Tengo 26 años, estudié la licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma de Puebla y actualmente soy coordinador de comunicación social en una organización de la sociedad civil en Ciudad de México llamada Inspira Cambio. Y pues trabajamos justo el tema de prevención, detección y atención al VIH. Ok, ¿tú hace cuántos años adquiriste el VIH? Y bueno, no sé si quieres contarnos bajo qué circunstancias. También, como es bastante válido decir, paso de ese tema. Claro. Entonces, sí. Muy bien, sí, no te preocupes. Mira, yo recibí mi diagnóstico por VIH hace 5 años, por ahí del 2015, en octubre del 2015. En ese momento yo me encontraba en una relación monógama. Después de varias circunstancias emocionales, terminamos esa relación y poquito tiempo después empiezo a notar como cambios en mi salud, se empieza un poquito a deteriorar. Fue entonces que decido hacerme la prueba de VIH, perdón, y pues es como conozco mis resultados. Yo antes de eso vivía en Puebla, estaba estudiando por atrás del destino. Llegué a Ciudad de México, llegué a vivir con mi pareja en ese entonces y fue ahí donde me dieron mi diagnóstico. Digo, al principio fue una situación muy compleja, pero poco a poco ha sido un catalizador de muchas otras cosas que me ha hecho pues ponerle mucha importancia al tema del VIH, por supuesto. Ok, oye, ¿puedes contarnos un poco como cuáles son los síntomas? Porque, bueno, de pronto, pues como muchos, yo tenía la información como básica de qué era el VIH, cómo se transmitía y todo eso, pero a la hora que pues mi mejor amigo adquiere el VIH, pues a mí me entran muchas dudas y muchos miedos, pero no miedos de lo que me pudiera infectar mi amigo, sino más bien los miedos de que yo pudiera infectarlo a él o que yo pudiera tener un descuido que lo pusiera en peligro a él. Entonces, fue bien raro porque cuando yo hasta terminé yendo a hospitales como a consultas, como para investigar
qué cosas podía hacer yo para proteger pues a mi amigo, ¿no? La salud de mi amigo. Y los doctores me decían que generalmente nadie hace eso, Claro. que de hecho muchas gentes terminan como alejándose. Entonces, como, ¿cuáles son esos síntomas? De que todo el mundo dice, no, pues tienen síntomas, pero pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, claro. Sí, no, bueno, de entrada, pues qué bonito y qué gesto tan bonito de tu parte, y cómo está onda de reeducarte, de conocer. Pues mira, básicamente el tema del VIH es un poco complejo, porque literal, o más bien tal cual, per se no hay un síntoma que te diga, pues me salió una estrellita color rosa, ya tengo VIH. Lo que ocurre aquí es que el virus de inmunodeficiencia humana deteriora paulatinamente el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunitario. ¿Y qué pasa cuando tenemos un sistema inmunológico débil? Es que cualquier enfermedad, cualquier infección, cualquier virus, bacteria, nos va a poder dañar mucho más fácil que si tuviéramos el sistema inmunológico fortalecido. ¿Qué pasa si yo tengo VIH, pero no sé que tengo VIH? Y aparte de eso, la cantidad del virus que tengo en el cuerpo es elevada. Lo que va a pasar es que cualquier, como te lo digo, cualquier enfermedad, infección, me va a hacer, por decir algo, 10 veces más de lo que a una persona que o no vive con VIH o vive con VIH pero está bajo tratamiento, le podría pasar. Entonces, los síntomas pueden ser muy distintos. Digamos que hay síntomas muy característicos, pero que no necesariamente tienen que ver con el VIH, y es la aparición de un honguito que generalmente vive en nuestro cuerpo, pero con el VIH se multiplica, que se llama candidiasis o cándida. Digamos que ese podría ser un factor más o menos determinante, pero no ni a un 60%. Regularmente lo que ocurre cuando hay una infección por VIH, el sistema inmunológico se debilita, y una de las cosas que sí es muy característico, pero no es determinante, es la aparición de un hongo llamado cándida o candidiasis generalmente en la parte de la boca. Pero te digo, no es determinante. Lo que ocurre aquí es que como nuestro sistema inmunológico está tan debilitado, cualquier infección, puede ser una gripe, puede ser una diarrea incluso, pues se va a multiplicar, o digamos que las repercusiones que va a tener en nuestro sistema van a ser mucho más elevadas que si no viviéramos con el virus, o si viviéramos con el virus pero tomáramos el tratamiento antirretroviral de manera adecuada. Pero como tal, un síntoma no existe. Digamos que se envuelve alrededor de diferentes factores. Ok. Oye, ¿y cuando recibiste tu diagnóstico, lo recibiste como en una institución de salud pública, en el sector privado? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Inmediatamente empezaste a tomar los antirretrovirales? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, es muy curioso, muy interesante la pregunta, porque mi diagnóstico fue en un laboratorio privado. Entonces, en los laboratorios privados, pues realmente lo que interesa a ellos es que te hagan la prueba o un análisis, que te den tus resultados, que pagues y ya. Eso fue lo que pasó conmigo. Fui a un laboratorio particular, me hice pues los exámenes, 4 o 5 horas después, por la tarde me mandan un correo electrónico con los resultados. Yo en mi casa reviso mi correo y es como, estimado Aldair, estos son tus resultados, y pues mi resultado era reactivo, ¿no? Entonces, pues yo en la comunidad de mi casa empiezo como muy preocupado, y empiezo a mandarle como a conocidos médicos que me dijeron, oye, ¿qué significa reactivo? Esperando yo que fuera un caso negativo, pero al final de cuentas, pues evidentemente un reactivo es un positivo. Fue muy complejo porque yo estaba viviendo una situación psicoemocional muy fuerte, aparte de una ruptura amorosa, digamos un poco dañina. Y además de eso, unos meses antes había perdido algunos familiares. Entonces, la verdad es que lo tomé más bien me afectó demasiado al principio, pero poco a poco pude ir como recuperando o resignificando mi diagnóstico. Ok. Y bueno, después de que en el laboratorio privado te dan tu resultado, ¿acudes al servicio público de salud? Claro, sí, ya que tengo mi resultado, sí, ya que tengo el resultado, pues al principio el diagnóstico en mi caso fue, es raro porque de alguna manera yo me esperaba, ¿sabes? Me esperaba mucho ese veredicto, pero en mi mente no lo asimilaba tal cual.
Al día siguiente de recibir ese diagnóstico, ese resultado, fui a una clínica especializada en Ciudad de México. Tenemos 2 clínicas especializadas en VIH, se llama Clínica Condesa. Acudo a esta clínica, que es donde me realizan una prueba confirmatoria, y ahí es donde me dicen efectivamente, pues vives con VIH, ¿no? La Clínica Condesa es una clínica del gobierno de la Ciudad de México, y entonces pues es ahí donde me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente vives con VIH. En esta clínica, que es de gobierno, si bien no tuve la atención que esperaba, tampoco tuve una mala atención. Muy burocrático todo el asunto, pero sí tuve una consejería, algo que no tuve como sector privado. Por lo menos una psicóloga platicó conmigo y me comentó de las explicaciones sociales. Primero una médica, después una psicóloga me comentó como justo de las explicaciones sociales que podía tener un diagnóstico, y la importancia también de poder tener un acompañamiento psicológico con el diagnóstico, porque es una situación muy fuerte, sobre todo por la carga social que implica el VIH. Y bueno, afortunadamente pude encontrar como esta información. Ya. ¿Y cómo son, pues, esos como asesoramientos psicológicos? Porque yo, bueno, en Oaxaca capital, en 1998, en el 2000, que yo empecé como a hacerme recurrentemente los estudios del VIH, pues cada que iban bueno, aquí en Oaxaca se llamaba Coesida en ese tiempo. Coesida. Cada que iba a Coesida a hacerme mis pruebas, era un martirio, porque, o sea, era de que les daban el resultado al psicólogo, entraba con el psicólogo, y el psicólogo empezaba, ¿qué vas a hacer si tienes VIH? ¿Y cómo va a cambiar tu vida si tienes VIH? Entonces, era más como un flagelo. Claro. Y era una cosa así de que yo me desesperaba y le decía, bueno, ya, si tengo VIH, por favor dímelo y deja de torturarme. Claro, por supuesto. Y al final siempre, no, pues no tienes VIH, saliste negativo, pero pues tengo que hacer conciencia, tengo que decirte que tienes que cuidar, pero no era hacer conciencia, era, bueno, yo lo veía más como tortura. Entonces, claro, ¿cómo te fue en ese paso? Mira, de entrada, qué bueno que me dices, porque conozco la organización, entonces le voy a echar un mensajito de hoy, más o menos, sí. Pues mira, la atención psicológica creo que es muy importante, y es muy importante cómo se brinda esta atención. Muchas veces confundimos también la atención psicológica con el acompañamiento de padres o con una consejería. Va a depender mucho del rubro en el que estemos. Yo recibí primero una consejería, y más allá de decirme que vas a hacer con VIH, es hablarme de las implicaciones que tiene el VIH, y de que evidentemente sigue, como te dije hace rato, sigue cargado de prejuicios, de estigmas. Sin embargo, la atención fue muy enfocada a que la situación, bueno, porque aparte ya la gente sabía mi diagnóstico, quienes me atendieron. Entonces fue un proceso muy, la verdad es que a mí me ayudó demasiado, sobre todo por el tema de aceptación, ¿no? Como vives con VIH, pero la vida no se acaba acá, hay tratamiento. Cualquier persona que viva con VIH y que viva en tratamiento tiene la misma o mejor a veces calidad de vida que quien no vive con el virus. Entonces, digamos que este acompañamiento me ayudó a darle ligereza al diagnóstico. Ok. Oye, ¿y tu familia supo en ese momento, supo después o todavía no sabe cuál es tu diagnóstico? Sí, lo supo casi de inmediato. La realidad es que quien lo supo primero fue mi grupo más cercano de amigos y amigas. Cuando me dieron el diagnóstico al día siguiente, todavía en shock, lo único que hago es hacer un grupo de Facebook. Les escribo un mensaje a las personas más cercanas y literalmente les digo, ¿saben qué? Estoy pasando una situación fea, vivo con VIH. Pero estoy bien y no necesito como que te preocupes por mí, estoy bien. Meses después, ya que estoy en tratamiento, de hecho me preguntaste hace ratito, creo, y lo olvidé, inicié mi tratamiento casi de inmediato. Fue un diagnóstico oportuno. La cantidad de virus en mi sistema no era tan elevada como para generar repercusiones a corto plazo. Solamente la infección había sido reciente, y por eso es que me había sentido o había tenido como esta sintomatología rara que te he platicado. Ya cuando empiezo yo mi tratamiento antirretroviral, que es un mes y medio después de mi diagnóstico, visito a mi familia en Veracruz y pues hablo con mi mamá, mi papá,
y literalmente así lo suelto como, pues tengo que hablar con ustedes, vivo con VIH, ¿no? Así, de paso. Siempre he sido una persona muy contestataria, muy de decir lo que siento, sí, a veces con el miedo a las respuestas de la gente, pero en estos casos, cuando se trata de la vida de una persona, creo que todo lo demás no importa. Lo hice así con mi familia, afortunadamente tuve una respuesta buena. Tuve más allá de aceptación, porque creo que ni siquiera necesitamos la aceptación de nadie, tuve como el respaldo y el apoyo de mi familia, que cabe mencionar que en un contexto de machismo y de misoginia y como de toda esta cuestión que envuelve las comunidades más pequeñas, aún así pude como compartir el diagnóstico, no solo con mi mamá y mi papá, poco a poco y paulatinamente con mi abuela, mis abuelas, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, sobrinos, y esto me ayudó poco a poco a entender que, por lo menos en mí, o desde mi privilegio, podía yo ayudar a normalizar el tema, por lo menos con mi círculo más cercano, y contribuir de alguna manera a la reducción del estigma que es vivir con VIH, porque te dicen VIH y lo relacionamos directamente con el SIDA, ¿no? O con una persona que está en cama, que no se puede mover, con problemas de peso y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta fue una de las cosas que me ayudó a poder abrirme también con mis círculos. Sí, ahorita que dices problemas de peso, es como muy recurrente, bueno, desde que yo era niño, ¿no? Que incluso mucha gente decía y sigue diciendo como expresiones del tipo de, mira, esa persona está demasiado flaca, parece que tiene SIDA. Exacto. Sí, como... Es muy No, dime. Sí, te digo, es muy común, es muy... ¿Y sabes de dónde viene esto? En los inicios de la epidemia, en Estados Unidos principalmente, lo que ocurre es que los medios de comunicación juegan un papel importante en cómo se socializa el tema del VIH. No sé si has, o recuerdas, conoces que pues en los periódicos, en la prensa, lo que se decía del VIH tanto al principio como después de la epidemia y todavía se sigue diciendo es que el VIH es una enfermedad para los gays, homosexuales, para las personas pervertidas, y desgraciadamente eso permeó en el tiempo y siguió, digamos, dominando el discurso de las personas. Evidentemente en ese momento no había un tratamiento que nos ayudara a tener una mejor calidad de vida, y como bien te comento, el VIH no hace otra cosa más que debilitar tu sistema inmunológico, que ya de por sí es demasiado. Y cuando tenemos un sistema inmunológico debilitado, pues cualquier cosa nos puede matar, ¿no? Así de sencillo, porque no hay esta protección natural o biológica que el cuerpo tiene ante cualquier infección o enfermedad. Es por eso que muchas de las personas con un diagnóstico, digamos, no oportuno, con un diagnóstico tardío o en un diagnóstico en etapa de SIDA, pues evidentemente si no tienen este refuerzo, van a empezar a perder peso, van a empezar a tener alguna otra situación. Entonces, bueno, en ese entonces, con el inicio de la epidemia, pues la gente moría a causas relacionadas de SIDA, no solamente de VIH. Y evidentemente la gente en esas situaciones, pues sí se ve así, ¿no? Pero es una situación extraordinaria de las personas que no pudieron acceder al tratamiento, que todavía pasa, todavía ocurre, también es una realidad, porque hay gente que no se hace la prueba, no conoce su estatus, y al no conocer su estatus no inicia tratamiento, y al no iniciar tratamiento, pues digamos que la proyección o la previsión es que gradualmente esta persona vaya deteriorando su calidad de vida. Mismo que ocurre de alguna manera con otra enfermedad crónico-degenerativa como es el diabetes, ¿no? La diabetes lo que hace es bajar de peso también. Ok. Oye, y en esta cuestión de no saber, de no estar informado o de negar incluso los derechos básicos de salud, bueno, a mí me pasó que cuando esta persona, amiga mía, se enferma, Ajá. pues los dos empezamos también como a consumir mucho material sobre VIH, y de todo tipo, ¿no? Desde que fue creado en laboratorio, que es un virus extraterrestre, o sea, 20.000 teorías conspirativas, y de todo eso, pues empezaban a salir como de forma recurrente, la frase profilácticos post-exposición, otros tipos de profilácticos,
empezamos como a ver que en otros países la gente podía acudir a sus servicios médicos, solicitar un profiláctico para poder ir a hacer como turismo sexual, sin riesgo de como enfermar o contraer VIH y cosas así. Y posteriormente, en 2019, en febrero, yo tengo una experiencia sexual que termina en una situación bastante riesgosa y peligrosa, y al final yo pues yo empiezo a tener un chorro de dudas porque pues de todo lo que leía, o sea, entendía lo que me había pasado, pero yo sabía que en México, si yo llegaba a un centro de salud, a un hospital público, me iban a negar un derecho al médico, a un tratamiento profiláctico. Y yo lo que hice en ese momento fue primero hablar a los Capacit. Era muy temprano, eran como las 6 de la mañana, entonces sí me tardé muchísimo, casi 3 horas en que me contestara. Y el primer Capacit que me contesta fue el de Guadalajara. Y pregunto, oiga, pues necesito accesar a un profiláctico post exposición. Y antes de que me dijera por qué, la chica que me atiende me dice, los profilácticos no se les dan a las personas homosexuales porque a los homosexuales les excita tener sexo con personas con SIDA. Y me colgó y yo dije, bueno, o sea, igual es ella, ¿no? Igual no pasa más. Pero cuando me responden en Oaxaca, me dicen exactamente lo mismo. Entonces, ya cuando me dijeron en 2 lugares distintos, o sea, uno en el norte y otro en el sur, eso, me entra la duda de qué hacer. Entonces, al final sí pude accesar al tratamiento de una forma no tan honesta, pero bueno, era mi salud y así. Pero ¿cómo ves este tipo de actitudes? De que de pronto, o sea, está este estigma o esta como marca de que las personas homosexuales andan en busca del peligro, andan en busca de enfermar, de que no les importa nada. Y también la conducta de estas personas que pues están frente a instituciones públicas, pues no sé, ¿cómo ves? Pues mira, de entrada, digo, no sé si puedo saber cuándo ocurrió esta situación, o sea, que te dijeron esto, hace reciente. El año pasado, en febrero del año pasado. Ya, mira, es muy crudo, es muy difícil, es muy duro, pero tampoco me sorprende porque es algo que sigue ocurriendo desgraciadamente. Por supuesto que no estoy para nada contento con estas circunstancias, con esta negación a un derecho básico, que es un derecho a la salud. Y justo es uno de los temas o de las acciones en las que me he interesado mucho, y es en que pues de entrada la opinión es que me parece nefasto, y creo que si hay oportunidad de saber en qué instancias pasó eso, lo que sigue aquí es hacer una denuncia ante derechos humanos. Yo pediría eso de entrada, es lo que yo haría, una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y después me iría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por supuesto que me iría a plantar volver a romper vidrios porque esto no puede ocurrir. Una de las cosas por las cuales de alguna manera me siento comprometido es que busquemos la manera en la que la profilaxis exposición pueda, en la práctica. La realidad es que hay una norma en la norma de prevención del VIH que las personas que tienen riesgo ocupacional, es decir, enfermeros, enfermeras, personas que están en banco de sangre, médicos, médicas, etcétera, puedan acceder a este tratamiento cuando ocurre una situación que les pueda poner en riesgo de adquirir el VIH. Eso es en el papel. La práctica es que no ocurre de esa manera. En la organización donde colaboro nos han solicitado esto porque incluso en los hospitales donde ocurre no la tienen, o van a los ministerios públicos y les dicen que no se las pueden dar. Es una práctica común, no tiene que ocurrir.
pero lamentablemente ocurre. Y ahí lo único que se me ocurre de inmediato hacer es reaccionar, y otra es evidenciarlo, porque cuando se evidencia la gente se da cuenta que ocurre, no porque no ocurra, sino porque la gente no se da cuenta, y esto también nos ayuda a poder generar acciones. Mismo ocurrió con el tema del desabasto hace algunos meses, y con otras muchas circunstancias en los últimos meses y años. Pero sí, evidentemente esto está mal, no puede seguir pasando. Sí, bueno, de hecho, después de eso, de esas respuestas y de que tomé los profilácticos, que en mi caso yo tomé, si no me equivoco en los nombres, tomé Entrubada y, no, el otro, el Altegravir. Altegravir. Ajá, eso. No, Altegravir. Sí, son como es lo mismo, pero en fármacos separados. Exacto, tomé esos dos fármacos y a raíz de eso empecé a hacer como una bitácora de cómo era el proceso durante los 30 días que estuve tomando esos medicamentos. Después de eso conocí a Juan Pablo justo porque andaba buscando como más información, porque yo quería saber si había información justo para personas con discapacidad, para personas ciegas, para personas sordas, para personas con, no sé, discapacidad psicosocial, cómo se daba esa atención. Entonces estuve haciendo una serie de entrevistas en la Clínica Condesa precisamente con Juan Pablo y con Manuel Arellano. Empezando como a investigar para poder armar un proyecto que pues sigo avanzando todavía en él, justo como para que la gente conozca lo que tú dices, ¿no? Que tiene acceso a los profilácticos. Y entonces, en todo ese proceso posterior, o sea, ya a finales del año pasado, yo vuelvo a llamar a los Capacit y ya me cambian la respuesta, ya no me dicen que los homosexuales se excitan ante más personas con SIDA, sino me dan la respuesta que tú me estás diciendo ahora, que solamente son para personas que por profesión están en riesgo, como doctores, enfermeras o barrenderos, que andan como recogiendo basura y se pueden pinchar y así. Y entonces mi pregunta en ese momento fue, oye, ¿y las personas que se dedican a la prostitución? Y en un lugar me dijeron que la prostitución no era una profesión, y en otros lugares me dijeron que pues habría que ver el caso y analizarlo y no sé qué y no sé cuándo. Pero por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando a mí me pasó un viernes y sucedieron muchas cosas alrededor. O sea, son pocas horas las que tienes como para poder accesar un tratamiento que pueda funcionar como eficazmente. 52 horas. Era viernes, había bloqueo en la ciudad, el lugar el Capacit de Oaxaca estaba en una reunión sindical de esas y era así de, bueno, ven el lunes. Y yo les decía, bueno, pero es que el lunes ya pasaron las 72 horas. O sea, ¿cómo? Y sí, me costó muchísimo batallar y si te soy sincero, accedí al tratamiento solamente por mi discapacidad, porque yo soy ciego. Entonces yo agarré ese pretexto de, oigan, me tienen que dar el tratamiento porque soy una persona ciega, soy una persona a la que le acaba de suceder un accidente y no me pueden dejar botado el fin de semana en agonía. Y fue la clásica del gobierno mexicano de que Chuchita le pregunta a Juanita y Juanita a María y María, y así se fue la cadena del teléfono descompuesto. Y así regresó hasta que me dijo Chuchita, bueno, pues entonces ven. Pero sí me senté como 5 horas llamando por teléfono. Algo que no todos tienen ni el ánimo de hacerlo, por las circunstancias, ni el dinero, ni el tiempo, y muchas veces ni el valor, ¿no? Claro, es muy complejo, es muy triste, desgraciado y desafortunadamente sigue ocurriendo. Y lo que yo sé que la norma misma dice que para riesgo ocupacional y para también personas que sufren violencia sexual.
La realidad y digamos que lo que no está tan padre porque también excluye a otros tipos de poblaciones y al mismo tiempo las excluye, las invisibiliza, a todas estas personas, no solamente hombres que tienen sexo con hombres, sino también mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans, mujeres cisgénero, que pueden no solamente sufrir agresión sexual, sino también que se rompió el condón, o que se yo, no ocurrió en múltiples circunstancias. La realidad es que debería estar accesible para la persona que lo necesite. Otra de las cosas es que también es muy complejo, es muy complicado en el interior de la República o fuera de la capital acceder a la profilaxis. Imagínate que si en Ciudad de México es muy complejo y burocrático, pues en los otros estados debe ser 10 veces más complicado, ¿no? O 10 veces más desgastante. Entonces creo que una de las cosas en las que se tiene que incidir, hacer incidencia política, es justo que sea accesible para toda persona que lo necesite, ¿no? Sin burocracia, sin papeleo, porque también incluso, a ver, en las fiscalías a mujeres que presentan agresión sexual, pues prácticamente dicen es que pues no, pues, ¿cómo voy a saber yo que sí, no? Entonces creo que también es importante modificar estas estructuras y estos tipos como de discriminación institucional, porque al final es eso. Oye, bueno, en todas como estas cosas que son pues irregulares, que son como, como, como obstáculos que uno tiene que ir sorteando como eh, pues para poder accesar a los tratamientos, para poder accesar a la información también. Llegamos el año pasado con el problema del desabasto que en el interior del país se empezó a sentir como quizás desde agosto o septiembre. Y sí, incluso antes. ajá, bueno, o sea, yo hablo del caso de este amigo muy cercano a mí, porque justo cuando yo estaba en la clínica Condesa haciendo entrevistas y platicando con Emanuel y con Juan Pablo, pues empezó esto de que no había medicamentos, o había uno y no el otro, y en el Seguro Social decían que no importaba que con que tomaras una de las dos pastillas era más que suficiente. Entonces empezamos entre muchos de diferentes partes del país como a ver cómo solucionar ese problema, y de pronto tuvimos como de este lado la suerte que algunos amigos nos ayudaron a conseguir los medicamentos faltantes. En un par de meses al final del año nos consiguieron el tratamiento completo, como para que no se perdiera esta continuidad, porque, bueno, ya que estás dentro del tema, sabes que si suspendes el tratamiento, el virus hace resistencia y prácticamente tienes que empezar desde cero con nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se vivió? O no. Bueno, ahí está otra cosa que yo desconocía, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivió o cómo viviste tú este desabasto? Mira, es un tema muy complejo también desde que yo empiezo, bueno, desde que de esta parte identificamos el desabasto, fue por ahí de marzo del año pasado. En ese momento yo me encontraba unos meses en Veracruz, yo soy de Veracruz como te platicaba, y empieza a sonar el tema del desabasto. Incluso hay manifestaciones en la Ciudad de México, empiezan a cerrar algunas calles. Poquito tiempo después, un grupo de personas activistas en el tema, organizaciones de la sociedad civil, empiezan a trabajar de la mano del gobierno, específicamente del Secretario de Salud Intensiva, una nueva estrategia. Y bueno, un poquito antes de eso, una nueva estrategia que le llaman el nuevo paradigma del VIH. Este nuevo paradigma lo que dice es que a ciertos pacientes o a ciertas personas que viven con VIH, que cumplan con ciertos requisitos, con ciertos rubros, se les puede cambiar el esquema a un esquema de mejor calidad, de generaciones más actuales, y esto permitía, digamos, que homologar el tratamiento en lugar de, no sé, por ponerte un ejemplo, 10 fármacos, que solamente hubiera 3, ¿no? Que dependiendo de cada persona se pudiera migrar el esquema. Y es justo ahí donde es uno de los puntos principales,
cuando vuelve a comenzar esta otra tanda de desabasto más acentuada, ¿no? Te estoy hablando ya más en concordancia con lo que tú dices, por ahí de septiembre, octubre, que empieza el tema en los otros estados, pero en mi caso particular, afortunadamente nunca me quedé sin tratamiento, bueno, no me quedé sin tratamiento hasta este año. Entonces, lo vamos trabajando, lo vamos llevando. Por ahí de diciembre es cuando te digo que nosotros, como organización, bueno, la organización donde trabajo, nos empiezan a llegar quejas casi del diario. Sabes que necesito que me ayuden, por favor, porque no me surtieron A, pero solamente B. O no me surtieron ni A ni B y me están cambiando a C que yo ni lo conozco. O no hay ni A ni B, ni mucho menos hay C. Entonces ahí empezamos a identificar que el problema no era un problema claro, que era un problema realmente nacional. Para ponerte un ejemplo, de todo el mes de diciembre, solamente nuestra organización recibió 235 quejas de personas que no recibían su tratamiento, lo recibían incompleto o llevaban meses sin conseguirlo. Ahí es donde empieza digamos que a afectar ya ahora sí a la capital, porque pues, anteriormente había sido por una situación, se había normalizado, perdón, se vuelve a acentuar el tema y a principios de año varias organizaciones de la sociedad civil, personas activistas independientes, empiezan a trabajar como el tema de la mano del gobierno, se comprometen a resolver este asunto, pero la realidad es que se acentúa mucho más a mediados finales de enero y a principios de febrero. Empiezan no solamente las comisiones por parte del Estado, porque ya había cierto tipo de trabajo al respecto, como te digo, juntas, reuniones, todo este asunto, digamos, compromisos que no se cumplen, y llegamos al punto del hartazgo. En ese lapso es cuando yo me quedo sin antirretrovirales. Bueno, no solamente me quedo sin medicina, sino que llego a mi consulta y de un día para otro, sin exámenes previos, sin análisis, sin un estudio, sin consulta médica, el doctor me dice, bueno, es más, en farmacia, llego a surtir mi receta y me dicen, ya no hay receta. Así, y yo, pues, ¿cómo? No, pues ya no hay, ve con tu médico y te van a dar otra receta nueva. Yo ya estaba siguiendo el tema, ya lo estaba documentando y cuando llego con el médico, pues la cuestión es esta, ¿sabes qué? Pues este ya no está, lo vamos a cambiar, ¿no? Pregunto, no, pero ¿por qué? No, pues porque así es. Ahora le va, me cambian el tratamiento, me dan mi tratamiento, pero ya después a la siguiente me dicen, no, pues es que espérate porque no haces, o no te toca, ¿no? Y bueno, se junta todos estos casos, otros grupos de personas, otras organizaciones, pues juntamos y empezamos a dar cuenta que la realidad de la situación en el tema es muy complicada. Y otro tanto, más bien un grupo de organizaciones convocan a una manifestación en las instalaciones del IMSS para justo hacer una protesta, un llamado al tema del desabasto para que no siga ocurriendo. Y ocurren varias circunstancias en esta manifestación que seguramente se escuchó a nivel nacional o tuvo ruido a nivel nacional porque hubo medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, y es justo una situación discriminatoria desde parte de la institución. Cuando empezamos a manifestarnos, hacemos un performance y empezamos a echar agua roja en los cristales, nada más ese era nuestro único fin. Y dentro de la institución, un grupo de personas, de servidores públicos, nos gritan, los hijos están cortando. En ese momento, pues evidentemente la furia que ya teníamos, el hartazgo de que nos dieran la cara, el hartazgo de muchas otras personas que trabajan el tema aplaudiéndole al gobierno por el buen trabajo que había hecho mientras había, perdón la expresión, pero chingos de personas que no estaban recibiendo el tratamiento, que se estaban tomando una pastilla, básicamente que les podían, que podían poner en riesgo la vida de esas personas, no les estaba importando. Y ahí empezamos a hacer un relajo, como Pavelín, y continuamos como con ese hartazgo durante varios días, durante varias circunstancias, y esa situación de hartazgo, esa situación de una cuestión
ende ya no poder llevar esa situación, porque el gobierno no hacía nada en ese momento y ahora creo que se mantiene en la misma posición. Eran las organizaciones, ¿no? La comunidad, la gente, como tú lo cuentas, tus amigos, los amigos de amigos consiguen el medicamento. Eso no tendría por qué ser así, el Estado debería garantizar. Y bueno, a raíz de estas protestas, a raíz de estas manifestaciones, logramos entablar diálogos con Secretaría de Gobernación, con Derechos Humanos, con la Secretaría de Salud, con CECIDA, y logramos articular, no es un trabajo nuestro, sino de toda la gente que estuvo presionando, logramos articular varias estrategias que ayudaran a que esto no ocurriera, pero no solamente eso, sino que se tomaran en cuenta los puntos de vista de todas las organizaciones, de la sociedad civil de todo México, porque en una de nuestras demandas estaba centralizando las estrategias. Evidentemente, usted me podrá dar la razón, no son las mismas vivencias en Oaxaca que en Veracruz o en Querétaro, mucho menos que en la Ciudad de México, ¿no? Pero eso se vivió durante ese tiempo. Después, bueno, nos llegó la pandemia y ahora sí que pues tuvimos que pausar algunas cosas en el camino. Sí, pues antes de la pandemia fue pasaron de pintar los cristales de rojo con pintura roja a romperlos. ¿Cómo fue esa como experiencia? Como ese desahogo, bueno, no sé si fue catarsis, desahogo, ganas de matar a alguien. De alguna manera, que se escuche feo, pues sí, ¿no? A la institución como tal, de manera simbólica. Te digo que esta rabia, esta furia viene después de escuchar pues de sufrir de una violencia institucional, desde la misma institución que se supone que tiene que protegernos, y hablo de la institución, aunque hayan sido un grupo de personas, al final de cuentas representan a la institución, pues nos empiezan a nombrar como sirosos, ¿no? En este momento, otra de las personas que estuvo en la manifestación, a la intención, entre muchas otras personas, nos hartamos, ¿no? Como de, a ver, no podemos, ¿no? Simplemente no podemos no hacer nada cuando nos están gritando sirosos desde dentro de la institución. Y en este momento le digo, ¿sabes qué? Busca piedras, busquemos piedras, las buscamos y ahí empezó todo el cagadero. Y se hizo lo que se tuvo que hacer. Y rompimos vidrios, y rompimos ventanas, y rompimos puertas, y pintamos de rojo a servidoras y servidores públicos que salieron a dar la cara en las noticias y a decir que estábamos mintiendo y que pues la información ahí estaba. Y luego de eso, entre que rompo y no rompo la ventana, Alain, este chico que te comenté yo, pues nos cortamos las manos sin querer, y vuelven estas expresiones de ya se están cortando otra vez los hilos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde ya de plano todo sale de control, y ocurre como, lo llamo de alguna manera así, como un performance con nuestro mismo cuerpo, porque ya estábamos sangrando por esta situación. Entonces tomamos nuestra sangre, bajamos la bandera de luz y la llenamos de sangre, ¿no? De sangre con VIH, de sangre, digamos, hablando únicamente en términos médicos, como dirían los médicos, con sangre contaminada de VIH. Y ahí es donde empieza ya como, digamos que eso marca la pauta entre están haciendo vandalismo, como mucha gente lo dijo, pues sí, su vivencia es una realidad, ¿no? Es nuestro día a día, y de la palabra pirosos para vivimos con VIH por lo menos una vez en la vida, nos lo han dicho. Y ahí así es como ocurre. En cuanto a un tema personal, sinceramente me sentí tan bien de hacer lo que hice, me sentí tan liberado, me sentí tan confortado, no solamente por el hecho de sacar esa furia que tenía ahí guardado, sino por el hecho de que gracias a eso, de alguna manera se pudieron concretar algunas acciones, ¿no? Al final eso sirvió como un foco, como un reflector, sí, más que para nosotros, para la causa por la que estábamos ahí. Y eso la verdad es que se siente muy padre, ¿no? Que escuchen no solamente a ti, sino que escuchen las necesidades de otras personas. Acá es un tema complejo porque no todas las personas que viven con VIH pudieron ir a marchar, por obvias razones, ¿no? Por el tema del diagnóstico. Entonces, así es como se vive, ¿no? Así es como ocurre. Sí, pues por el tema del diagnóstico y también por el tema de la represión social. Yo, por ejemplo, desde Oaxaca, yo insistía mucho entre varios amigos de, bueno, vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a hacer
vamos a hacer una marcha. Digo, yo no tengo VIH, pero a mí no me importaría, claro, acudir a una marcha, ¿no? Como les digo, pues no sé si es correcto decir que yo me siento como parte de la comunidad con VIH, pues por los amigos que tengo, los amigos que voy como conociendo cuando voy investigando más sobre el tema, y que pues al final de cuentas vivo experiencias como lo que sucedió en el IMSS en México. Digo, no estuve ahí, pero sí lo seguía a través pues de los twitters justo de Alain, de otros twitters de Juan Pablo, viendo las notas de Pérez, como haciendo ese rastreo para saber qué pasaba, porque por lo menos aquí en Oaxaca todo era muy pasivo, era de no pasa nada. La comunidad de personas con VIH en Oaxaca era de, bueno, yo tengo mi medicamento guardado, tengo varios meses de reserva, claro, soy el vecino del fulanito y él me lo está consiguiendo, o sea, como una supuesta normalidad que no era así. Y yo lo que les decía era, bueno, es que hay un trasfondo que es mucho miedo a decir, por supuesto, lo que vivimos. Entonces, pero jamás logramos como juntar a personas que pudieran hacer algo, ¿no? Porque yo sí estaba como en ese punto de pues de hacer lo que fuera con tal de que la misma sociedad se diera cuenta pues de que los estaban prácticamente lanzando al vacío, ¿no? Dejándolos morir, o incluso muchas publicaciones que hice en Facebook eran de, bueno, no pueden quitarles un medicamento y dejarles otro porque están haciendo al virus resistente, como tratando de explicar como una sencilla lo que pasaba, pero no lo conseguí. O sea, realmente nunca pude como hacer que ellos mismos dijeran, sí, vamos a decir o vamos a pelear. Entonces sí hay todo un fenómeno, sí, todo un tema sobre todavía el miedo de aceptarse como paciente. Sí, pues mira, tú lo dijiste, es un tema social, es un tema complicado. Mucha gente acá, a pesar de ser la capital, se convocó y se tenía la expectativa de una convocatoria muy grande. Desafortunadamente no llegó, pero entendimos que más allá de que no apoyaban es el tema de voy a salir en la televisión, voy a salir en los medios, mi familia se va a enterar. A ver, hubo un caso de un chico que le corrieron de su casa, le corrieron del trabajo y, bueno, actualmente está viviendo en un refugio desde el 21 de febrero, ¿sabes? Bueno, desde el 21 de febrero que ocurrió la situación, poco después lo corrieron de su casa, porque se enteraron su familia que tenía VIH. Eso en un contexto digamos, en un contexto urbano, ¿no? O más como de la capital, que pues es como, sí, vivimos en el privilegio y hay que decirlo como es. No me imagino cómo, bueno, sí, porque soy de Veracruz y entiendo que ahí hay mucha xerofobia, homofobia, machismo, discriminación. No me, o sea, es muy complejo pensar en personas en otras circunstancias que no sean la capital, porque al final todo lo que pasa acá todo el mundo lo ve, pero lo que pasa en la sierra de Puebla, en el norte tal, es muy complejo, es muy difícil que la gente lo pueda o que se pueda manifestar sin represión o sin miedo que le vayan a hacer algo. Y de este lado, pues sí teníamos miedo, pero al final estamos como cobijados bajo un grupo de personas que nos conocían, instituciones, organizaciones, pero en otros estados, no, las realidades son muy distintas, ¿no? Y sí es justo eso lo que hay que, al punto al que hay que llegar y el punto en que se tiene que arribar. Yo creo que es muy importante que todas las personas, así como tú lo dices, quienes viven o no viven con VIH, podamos hablar del tema. Quizá no de nuestro estatus, porque eso es algo muy personal y cada persona tiene el derecho básico de la confidencialidad, pero por lo menos sí hablar del tema, ¿no? ¿Cuántas veces se habla del tema de salud sexual en la sobremesa, ¿no? Por ejemplo. Es algo que particularmente a mí me ha funcionado mucho. Como te digo, yo soy una persona muy contestataria, muy directa, muy franca, y con mi familia así lo he hecho, ¿no? En la sobremesa, a ver, hoy vamos a hablar de VIH, ¿no? Hoy vamos a hablar de sexualidad.
y aunque al principio fue muy complicado, fue muy difícil, pues al final logré un objetivo que es como, más allá de reeducar, es poder compartirles ese conocimiento a mi familia y ellos replicarlo a su vez a conocidos, y creo que ahí es donde se puede generar un cambio sustancial muy importante. Ok. Oye, y en cuestión de educación y en cuestión de, pues, de hacer de todos el conocimiento de cómo resolver una situación médica que, pues, que pudiera ser algo que no debería como causar mayor alarma, ¿hay alguna política de parte, pues, de la organización con la que trabajas en temas de educación sexual y personas con discapacidad, o tratamientos de VIH y personas con discapacidad? No porque los tratamientos para las personas con discapacidad sean como más exclusivos o más así, sino porque, pues, el tema de la discapacidad conlleva muchas veces un rezago educativo muy importante, Claro. que las formas de comprensión o de retención de contenidos pues son distintas. Por ejemplo, no sé, quizás los ciegos necesiten la información en el sistema de escritura braille, o las personas sordas necesiten pues un video de una persona hablando en señas para poder entender qué sucede. Entonces, ¿ustedes han tocado esos temas, o cómo está el tema VIH, prevención y discapacidad? Ya, mira, la realidad, y siéndote muy honesto, antes de estas circunstancias, no. Actualmente estamos trabajando, de hecho, hoy tuvimos una reunión sobre ese tema, que por eso que también me interesó mucho poder platicar contigo, y es que lo que queremos hacer, y una de nuestras preocupaciones, y me parece que es muy genuina, es qué está pasando con todas las personas que viven alguna discapacidad y no saben si estatus de VIH. ¿Quién les está atendiendo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los protocolos que están siguiendo? Y sencillamente, ¿no? Porque no se les está dando prioridad a estas poblaciones. Estamos comenzando, como te digo, no te voy a mentir, pero apenas estamos en el proceso de poder crear estas políticas o estas, digamos, lineamientos normativas que nos ayuden a encontrar las estrategias adecuadas para llegar a estas personas. Porque, a ver, toda la persona que sea humana y que tenga una vida sexualmente activa está en la posición de poder adquirir una IPS, infección de transmisión sexual, que bien puede ser VIH, bien puede ser sífilis, gonorrea, clamidia, lo que sea VPH. Entonces, sí estamos muy interesados y muy comprometidas en trabajar el tema, pero en este momento ahora no tenemos una política, sino que tenemos como la idea de trabajarla y de buscar a personas bajo estas circunstancias que nos puedan asesorar, acompañar incluso en el proceso, porque sí, sin duda es algo que nos interesa y que nos preocupa y nos ocupa también. Ok. Oye, ¿cómo, ¿cómo se vive ahora justo el COVID-19 con el VIH? Con que al principio de la pandemia se dijo de que a personas con VIH se les iba a dar como tres meses de tratamiento para que no estuvieran visitando los hospitales como, bueno, mientras estaba la contingencia. Juan Pablo nos decía hace unos días que el hospital donde él recibe sus medicamentos es un hospital declarado 100% COVID y que ha tenido que ir por su medicamento mes con mes, y que próximamente tenía que entrar más a fondo para poderse hacer estudios y pasar a la consulta que le tocaba. Pero en tu caso, ¿cómo lo has vivido? ¿Sí te dieron esos tratamientos adelantados, o pues solamente fue palabra? En mi caso, y en el caso de muchas personas, fue la palabra, como siempre lo ha sido, desgraciadamente, el Estado, pues, digo, suena feo, pero muchas veces tiene prioridades, y es evidente que las personas que vivimos con VIH no somos una prioridad para el Estado, no para todas las personas, claro,
pero no, o sea, así como Juan Pablo me tocó a mí, que no me quisieron dar el tratamiento, así como me tocó a mí, le tocó a conocidos, así como le tocó a conocidos, le tocó a otros conocidos, y va a seguir ocurriendo. Yo fui a mi consulta ya la última vez que me regularicé y le comento al doctor como, oye, pues me tienes que dar mis 3. Me dice, no, cuate, así no funciona. Y yo, órale, va. Tengo el privilegio, y sí tengo que aceptarlo, porque es un privilegio del contacto directo con funcionarios del INSS. Entonces paso yo esta información de, a ver, pues, tú dijiste que nos iban a dar y no nos están dando. Y al final de cuentas la respuesta fue, bueno, es que es un tema de abajo. O sea, si hay, sí te lo dan y si no, no. La realidad, y en resumen, eso no se está cumpliendo y yo no creo que se cumpla porque sigue habiendo un desabasto. Entonces, imagínate que si no pueden surtir una receta completa, pues mucho menos te van a surtir para 3 meses la receta. Exacto, sí. Entonces, Oye, y bueno, evidentemente el COVID pues le pega a todo el mundo, pero ¿hay como algún protocolo de cuidados con personas ¿con VIH? con VIH? No, ¿Son las mismas recomendaciones para el resto de la población? Sí, las mismas. Ajá. Te pregunto esto porque al principio de la pandemia, antes de que llegara como incluso antes de que llegara a Europa tan fuerte, empezaron a circular muchísimos cosas informativas que pues quién sabe si eran verdad o eran mentiras, pero decían que los primeros tratamientos que estaban probando eran justo con antirretrovirales, porque el coronavirus tenía como ciertos rasgos, similitud, con el VIH. Después empezaron a decir que precisamente esa era la razón, porque personas que estaban en tratamiento de antirretrovirales no enfermaban del COVID-19. De COVID. Ya, mira, lo que ocurrió, sí, pues yo creo que como todo, pues fue el inicio de la pandemia y cuando hay un virus, un brote nuevo, pues no conoces o más bien desconoces la función del mismo. Hubo estudios pues, internacionales que demostraban que el coronavirus, bueno, el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, tenía una similitud exactamente en su estructura, de su estructura genética, que actuaba de una manera muy similar al VIH. Y se encontró que un medicamento específicamente llamado Caletra podía ayudar a disminuir, ¿no?, las posibilidades de contagio. La realidad es que sigue en estudios, sigue checándose y hasta ahora no hay por lo menos la OMS no ha dado el veredicto de que Caletra específicamente funcione para VIH. Te decía hace ratito que son básicamente los mismos cuidados, pero ¿de qué va a depender? Si yo soy una persona que vive con VIH, estoy en tratamiento antirretroviral y mi estatus serológico es indetectable, es decir, la cantidad del virus en mi sangre es tan poquita que las pruebas de detección no lo detectan, no quiere decir que ya no vivo con él, solo no lo detectan. Estas personas tenemos una probabilidad igual a la población en general a adquirir el virus. Sin embargo, quienes sí pueden ser más propensos al virus, personas que viven con VIH y no lo saben y por consiguiente no están tomando un tratamiento antirretroviral, o personas que están tomando tratamiento antirretroviral pero su estatus no es indetectable. Digamos que sí hay una probabilidad más alta, pero tampoco es que estén súper expuestos. Ahora, hay que sumarle otros factores, que yo vivo con VIH y no tomo tratamiento, pero además tengo diabetes, o además tengo obesidad o hipertensión, pues esto le va sumando, digamos, a las probabilidades de adquirir una IPS. VIH, perdón, COVID-19. Ok. Oye, pues te agradezco tu tiempo, la información. Bueno, personalmente me da gusto que hayas roto vidrios. Muchas gracias. Yo le decía a Juan Pablo que si yo hubiera vivido en México, muy seguramente yo hubiera ido. Claro. Pero bueno, no es la tierra donde yo vivo, entonces me tocó solamente verlos y la verdad sí sentirme
pues orgullosos como de este valor de enfrentar Ya. justo las irregularidades, y que, como bien dices, un grupo de personas que sí tienen como el valor de enfrentar, lograr cambios pues que benefician a todo el país, y eso es como muy importante. No conozco personalmente a Alain, pero la verdad es que sí viví varias semanas muy pendiente de lo que publicaba en Twitter y de lo que compartían todos los amigos ahí, de lo que estaban haciendo. Y sí, pues bueno, para mí, sí, a mí sí me dio mucha emoción verlos unidos ahí en contra del sistema. Claro, y no, pues, ¿qué te digo? Gracias a ti por esta comunicación. Yo espero que pues, te pueda seguir ayudando y nos podamos seguir ayudando como en este rubro, digo, con lo que te comenté y lo que me comentas del tema de atención a personas con discapacidad. La verdad es que sí es un tema en el que nos estamos comprometidos y ahora más con esta comunicación que tengo contigo, siento más el compromiso de que tenemos que hacer algo. Y bueno, pues por el otro tema, ojalá tengamos la oportunidad de conocernos en algún momento. Y pues nada, a seguirle cualquier cosa en la que yo pueda aportar a las demás personas, pues ahí estaré sin ninguna duda. Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo, y pues seguimos en contacto. Manual del discapacitado perfecto. Dirección: Pedro Miranda. Asistente de dirección: Marisol Ruiz. Diseño y animación: Andrés Milán Lara. Entrevista y fotografías proporcionadas por Aldair Jiménez. Julio 2020.